Soy teniente primero de infantería, y después de todo lo que viví en la Sierra de la Huasteca Potosina en 2008, ya no logro dormir más de 2 horas seguidas. Escribo este informe a petición del auditor militar, pero también para librar la presión que me muerde el pecho cada madrugada. Conservo copias de las bitácoras y de las 2 fotografías que no fueron borradas del expediente. Si algún día alguien las encuentra, entenderá por qué el resto del pelotón prefiere decir que aquel operativo jamás ocurrió. Nos encontrábamos en la base de apoyo a la población número 23, un destacamento temporal que la Secretaría de la Defensa instaló tras las inundaciones causadas por el huracán Boris. Nuestro trabajo oficial era distribuir víveres, levantar censos y patrullar caminos para impedir saqueos. Sin embargo, el capitán de la sección de operaciones encubiertas, un hombre parco al que solo llamábamos Camacho, nos citó una noche en la enfermería abandonada del viejo hospital de Tanchachín y con la puerta atrancada nos reveló la orden real: localizar un rancho presuntamente usado por un cártel menor para celebrar rituales de sangre y fosas clandestinas. El objetivo prioritario no era el jefe criminal, sino rescatar a 3 personas secuestradas, entre ellas la hija de un ex senador. Si hallábamos al líder, debíamos detenerlo con vida, siempre que no comprometiera la seguridad de la tropa. Éramos 12 soldados regulares asignados como soporte a un equipo de 5 fusileros de fuerzas especiales que volaban bajo el radar. De entrada, aquello me pareció desmesurado para un simple cateo rural, pero los detalles que acompañaban el expediente helaban la sangre. Hallazgos de velas ennegrecidas, cruces invertidas hechas con espinas de mezquite, así como marcas en piedra caliza que un lingüista del Centro de Inteligencia señalaba como latín eclesiástico contaminado con náhuatl. El informe incluía testimonios de campesinos que aseguraban haber oído rezos al revés y un bramido animal proveniente del suelo cada vez que la luna aparecía completa. Lo taché de superstición campesina y me concentré en la topografía y la ruta de infiltración. Partimos un sábado a las 03:30, en silencio absoluto, con linternas infrarrojas y chalecos sin insignia. El camino viejo hacia el rancho La Providencia serpenteaba entre cafetales y montes de encino. Al llegar al último punto seguro, dejamos las camionetas ocultas bajo manto de ramas y avanzamos a pie. El viento traía un olor espeso, como resina quemada mezclada con carne añeja. A lo lejos se distinguían 3 edificaciones: la casa grande de tejas rojas, un granero medio derruido y una capilla privada cuya cruz metálica aparecía envuelta en cintas negras. El asalto comenzó según el manual: fulgor de estrobos, portón reventado, 2 asegurados sin disparar un tiro. Después todo se torció. Cuando cruzamos el patio interior, las luces tácticas titilaron al mismo tiempo, aunque las baterías estaban nuevas. Hubo un instante de oscuridad total. Al encenderse de nuevo, la posición del granero parecía más cercana, como si el terreno se hubiera encogido. Uno de los fusileros, Márquez, juró haber visto sombras arrastrándose bajo la tierra dura. Le ordené que se concentrara. Ingresamos a la casa principal en formación de escuadra. Las habitaciones estaban decoradas como mansiones coloniales, salvo por altares improvisados en cada esquina. En macetas de barro habían colocado fémures humanos llenos de cera derretida. Sobre cada umbral colgaba un medallón con un rostro tallado sin ojos. El silencio era tan intenso que los casquillos vacíos que llevaba en el bolsillo sonaban como campanas contra mi muslo. Nadie disparó hasta que, en la cocina, un sicario surgió tras el refrigerador y abrió fuego a ciegas. El humo del fogonazo reveló figuras pintadas en las paredes, torsos sin cabeza y serpientes que parecían morderse la cola. 3 ráfagas cortas lo neutralizaron. El resto de la casa quedó libre, o eso creímos. A mí y a otros 2 soldados nos destinaron a revisar.
La capilla. Su puerta de madera estaba surcida con alambre oxidado, como si quisieran mantener algo dentro, no fuera. Camacho cortó la traba con pinzas y empujó. Un tufo a azufre nos golpeó en la cara. El interior era angosto, iluminado por velones de cebo dispuestos en círculo. En medio, reclinados sobre un manto púrpura, yacían los 3 secuestrados. Respiraban, pero sus brazos estaban cubiertos de cortes poco profundos que seguían patrones concéntricos. El pulso me retumbó en los oídos cuando supe que, de no intervenir esa noche, habrían sangrado hasta la muerte. Mientras asegurábamos a los rehenes, un murmullo reverberó entre las paredes. No provenía de ninguno de nosotros ni de los prisioneros. Era una voz gruesa que repetía una frase incomprensible, un canto grave subiéndose por la laringe de la piedra misma. Entonces lo vimos. Al fondo de la capilla, tras una cortina raída, se abría una escalinata que descendía al subsuelo. El capitán Camacho decidió bajar con 2 fusileros. Yo debía cubrir la retaguardia. Llevábamos apenas 10 peldaños cuando algo empezó a rasguñar desde abajo, rítmico, desesperado. Parecía el chillido de un puerco, pero más bronco, más húmedo. El pasadizo desembocaba en una cámara circular tallada directamente en la roca. Allí, de pie sobre un enlosado cubierto de símbolos rojos, nos esperaba quien figuraba como detenido, principal. Vestía sotana gris y cargaba un crucifijo de acero con puntas que aún goteaban. Sus ojos, negros hasta el blanco, reflejaban el haz de mi linterna como espejos húmedos. No alzó las manos ni intentó disparar. Solo sonrió con una boca marcada por costras negras. Detrás de él un círculo de niños fue tallado en la pared. Cada figura mostraba manos extendidas y bocas cosidas con hilo real que atravesaba la piedra. Intenté leer sus derechos, pero Camacho levantó la mano. No hacía falta protocolo. Bastaba esposarlo y evacuar. Al aproximarme, el hombre murmuró algo en náhuatl antiguo, aunque distinguí la palabra coatl. Sentí un calambre en los dientes. Todo sucedió en segundos. La bóveda tembló. La lámpara de un fusilista explotó en chispas, y un olor agrio, similar al del petróleo, nos envolvió. El líder lanzó un grito que más parecía un bramido de toro y se abalanzó sobre Camacho con una fuerza imposible para su complexión. 3 disparos .556 le atravesaron el torso, pero no cayó. Un cuarto le partió la clavícula. Aún así, se aferró al capitán hasta que Márquez le plantó la culata en la nuca. Entonces, y solo entonces, cedió. Caído en el suelo, convulsionó mientras un líquido oscuro le hervía en la boca. Los muros comenzaron a crujir como cáscara de nuez. Pensé que la mina colapsaría y di la orden de repliegue. Subimos cargando a Camacho herido y medio inconsciente, mientras las velas de cebo se apagaban solas, dejándonos a oscuras. De algún lugar, quizá de los túneles laterales, surgió un zumbido denso, como si millares de moscas golpearan contra una campana. Alcancé a oír a Márquez recitar un Padre Nuestro en voz quebrada, antes de que la luz natural nos recibiera en el suelo firme de la capilla. La extracción fue caótica. Helicóptero destruido por fuego de cobertura, radiofrecuencias, ocupadas por estática, rehenes en estado de shock. Cuando por fin amaneció, una densa bruma púrpura cubría el rancho. El personal de apoyo se negaba a acercarse. Replegamos los restos de equipo y volamos a la base avanzada a bordo de una ambulancia táctica. El informe oficial diría que el líder murió por heridas de combate y que la infraestructura quedó totalmente asegurada. Lo cierto es que después de la evacuación, un incendio devoró cada edificio antes de que llegara la policía estatal. Jamás supe quién dio la orden de quemar todo, pero la pira se alzó tan rápido que ni el pasto húmedo resistió. A Camacho lo trasladaron a la Ciudad de México. No volví a verlo. De los rehenes, solo supe que 2 sobrevivieron. El tercero,
La hija del ex senador falleció 48 horas después por shock hemorrágico complicado con septicemia. Nadie hizo preguntas. Los demás soldados firmamos un acuerdo de confidencialidad y regresamos a brindar apoyo humanitario como si nada hubiera pasado. Sin embargo, varios compañeros arrastran secuelas que ningún psicólogo militar ha podido explicar. Márquez se pegó un tiro 8 meses más tarde. Decía que cada vez que cerraba los ojos escuchaba cantos infantiles en náhuatl. 2 ingenieros de transmisiones renunciaron después de que los radios de la base empezaran a recibir la misma frecuencia muerta a las 03:33 todas las madrugadas. Siempre era el mismo fragmento de aquel zumbido de moscas. El cabo Ortega, quien custodiaba la puerta de la capilla, perdió el habla tras un episodio nocturno en el que, según el centinela, conversaba con alguien detrás del espejo del comedor. Nunca supimos con quién. Yo me quedé con la brújula rota que recogí en el túnel. La aguja gira sin detenerse aunque la acerque a un imán de neodimio. A veces, cuando la casa está en silencio y la coloco sobre la mesa, la aguja se detiene y marca hacia el noreste, exactamente donde se alza el terreno calcinado de la Providencia. Luego vuelve a dar vueltas. Trabajo mis turnos, cumplo mis listas y finjo normalidad, pero cada que la aguja se detiene siento un escalofrío. Entonces recuerdo la sonrisa del hombre en sotana y su voz áspera murmurando «Coatl», y una certeza fría me recorre los huesos. La tierra bajo aquel rancho no devoró todos los secretos. Solo espera, paciente, a que regresemos a reclamarlos. No sé qué fue más difícil, volver a recordar cada detalle o aceptar que aquello ocurrió a plena luz, sin el consuelo de poder culpar a la oscuridad. Han pasado 7 años y todavía siento el olor a pólvora cuando cierro los ojos como si un puñado de ceniza fresca continuara pegada a mi nariz. Me llamo Ignacio Telles y en 2018 vivía con mis padres y mi hermana menor en Rancho El Molino, un caserío de menos de 40 habitantes oculto en las faldas de la Sierra Azul al norte de Michoacán. Era un lugar tan silencioso que las noches parecían ahuecarse sobre el pecho, y a menudo uno despertaba porque el propio latido retumbaba contra la costilla vacía del monte. 3 meses antes de la noche que cambió nuestras vidas, el ejército había irrumpido en la serranía para capturar a El Güero Salvatierra, un desertor que traficaba armamento usando las veredas de contrabando entre Guerrero y Jalisco. Las humaredas de los helicópteros, la brusca orden de permanecer en las casas y los disparos que se filtraron valle abajo quedaron grabados en la memoria de todos, pero el operativo acabó tan rápido como empezó. Se dijo que el cabecilla fue detenido junto a la mayor parte de su gente y que los caídos se contabilizaron por docenas. Después, los camiones militares desaparecieron y el polvo volvió a asentarse sobre las tejas sin que nadie reclamara aquel vacío reciente. Parecía que la sierra había decidido tragarse el episodio junto con los pájaros que desplazó el estruendo. Septiembre avanzaba con sus madrugadas húmedas cuando el silencio quebró su propio molde. Aquella noche llovía una llovizna fina que se desmigajaba antes de tocar el suelo. Eran las 23:40. Lo sé porque mi padre acababa de apagar la radio que chisporroteaba con interferencia, cuando un estrépito seco golpeó la puerta principal. No fue un llamado tímido. Sonó como si el aire mismo hubiese sido embestido. Mi madre y mi hermana se miraron sin atreverse a respirar. Mi padre, con la linterna en la mano, caminó hasta el portón. Yo lo seguí unos pasos atrás, notando cómo la madera vibraba todavía con el eco del golpe. No hubo pregunta ni respuesta, apenas el chirrido del cerrojo al ceder. En el umbral apareció la figura tambaleante de un soldado en uniforme de campaña, empapado, el rostro atravesado por un hilillo de sangre que enlazaba la sien con la comisura de los labios. Sus botas estaban desgarradas y una costura rota dejaba ver el cuero claro debajo.
Se desplomó antes de intentar cualquier palabra. Mi reflejo fue sujetarlo por la pechera para evitar que se golpeara la cabeza. Mi padre me ayudó a arrastrarlo a la cocina, la estancia más amplia de la casa. El suelo se llenó de barro rojizo mezclado con sangre que olía a hierro y lluvia. Nadie dijo nada. No hacían falta preguntas cuando la evidencia respiraba con jadeos roncos frente a uno. Entre mi madre y yo le recortamos las mangas para improvisar vendas. Sobre la clavícula izquierda se extendía un agujero irregular, pequeño como la boca de un frijol pero profundo. La sangre brotaba lenta, casi perezosa, como si el cuerpo hubiese desistido ya de luchar. En la mesita de cedro se acumulaban trapos, gasas viejas y un bote de alcohol que ardía en la nariz. Mi hermana sostenía la lámpara intentando que el temblor infantil no arrojara sombras delirantes sobre el techo. El militar apenas parpadeaba. Sus ojos parecían dos focos empañados, fijos en un punto que ninguno de nosotros alcanzaba a ver. Cada tanto soltaba un murmullo incomprensible. Lo único nítido que logró pronunciar, con un hilo de voz que se hizo añicos contra la cacerola, donde hervíamos agua, fue: emboscada, quebrada norte, mis hombres. Intentó incorporarse, pero su propio peso lo traicionó. Quedó recostado sobre un costal de maíz que usamos de improvisada camilla. Mi padre le acercó un jarro con agua y aguardamos un milagro que no llegó. Hacia la 1 de la mañana el silencio se volvió tan denso que distorsionaba el zumbido habitual de las chicharras. Ni un disparo, ni la vibración lejana de motores. Nada. Afuera, el monte parecía contenedor de su propio aliento, y esa quietud resultaba más amenazante que cualquier balacera. Mi madre sugirió correr al dispensario de la quebrada, pero recorrer 5 kilómetros de brecha bajo la neblina era condenarse a ciegas. El enfermo seguía perdiendo sangre lentamente, sin convulsiones, como si la herida drenara tanto vida como ruido de la noche. No recuerdo el instante exacto en que me venció el sueño. Sé que me quedé sentado junto al militar, sosteniéndole la muñeca para vigilar el pulso. El golpeteo mimético de su corazón me arrulló con un ritmo extraño, casi defectuoso, y la lámpara, alimentada por una batería vieja, se apagó poco antes del amanecer. Cuando abrí los ojos el gallo aún no cantaba. El sol apenas labraba una línea rosada en el horizonte. Mi nuca dolía por la mala postura. Tardé unos segundos en procesar la escena. El costal estaba vacío. Di un salto, convencido de que el herido había intentado levantarse. Pero en la cocina no había rastro de barro, ningún trapo manchado, ni la huella de una bota mojada. Todo olía a leña fresca, como si la lluvia de la noche anterior fuera solo un recuerdo inventado. Tuve que frotarme los ojos varias veces. El jarro seguía sobre la mesa, pero el agua estaba limpia, sin el leve tinte rojizo que el sangrado había dejado. Los vendajes improvisados, inexistentes. Ni siquiera el suelo mostraba surcos donde arrastramos el peso muerto. Desperté a mis padres balbuceando algo que ni yo creía. Mi madre reaccionó con pánico. Buscó en el canasto de costura las tijeras con las que habíamos cortado las vendas, y no estaban. Mi padre salió al patio, convencido de que el herido se habría aventurado hacia la cerca. Volvió al minuto con la cara encogida por el pasmo. Sobre la tierra húmeda no se marcaba ninguna pisada fresca, ni surgían manchas que delataran la hemorragia. Era como si la casa hubiera reseteado la noche, limando toda evidencia. Cruzamos el camino hasta la casa de doña Carmen, vecina más cercana. Le preguntamos si había escuchado algo fuera de lo normal. Disparos, motores, gritos. Negó sin titubeo. Aseguró que la lluvia ligera fue lo único que rompió la quietud y que su perro, siempre nervioso, había pasado la velada dormido. En el resto de viviendas la respuesta se repitió con matices idénticos. La noche fue serena, sin sobresaltos.
El eco de nuestra historia comenzaba a rozar la frontera de la locura. Ese mismo día, mi padre y yo cabalgamos hasta el puesto militar de Agua Fría, a 2 horas de distancia, donde funcionaba el destacamento más próximo. Llevábamos la vaga esperanza de que alguien buscara al soldado. Un subteniente tomó nuestra declaración con paciencia, aunque en su mirada se leía descreimiento. Revisó listas de operativos recientes en la zona y negó que hubiesen desplazado patrullas desde la captura del Güero Salvatierra. Nos agradeció la información y nos invitó a retirarnos antes de que oscureciera. Ya en la salida, un sargento canoso, al parecer distraído por mi semblante lívido, me alcanzó en el patio de tierra rojiza. Habló en voz baja, sin exponer su nombre. Semanas atrás, un convoy que escoltaba municiones fue sorprendido en un desfiladero conocido como Las Trincheras Negras, a menos de 15 kilómetros de nuestro rancho. El ataque fue tan veloz que apenas alcanzaron a contestar fuego. Murieron 5 soldados. El convoy oficial, sin embargo, nunca admitió pérdidas porque la misión permanecía clasificada. Entre los caídos figuraba un cabo paramédico. La descripción coincidía, según susurros de cuartel, con un hombre de pecas y rictus marcado, herido en el hombro izquierdo. Antes de exhalar, aquel cabo repetía tambaleante que debía volver con los suyos. Regresamos en silencio. El polvo caliente de la tarde se pegaba al sudor, como si quisiera sellar la memoria para siempre. Pero el rancho parecía otro. Las gallinas se arrinconaban como si un depredador invisible rondara. Los perros rehusaban acostarse en el corredor donde depositamos al militar, y mi hermana, hasta entonces ajena a miedos infantiles, se negaba a cruzar la cocina cuando el sol caía. Cada anochecer se escuchaba un ruido sordo junto a la puerta principal, un solo golpe que retumbaba en la madera, idéntico al que nos sacó del sueño aquella primera vez. Nunca volvimos a abrir. Con el tiempo comprendí que el desierto de respuestas es, en sí mismo, una forma de castigo. No existe un parte oficial ni registro médico que confirme la visita del cabo sin nombre. Sin embargo, cada fibra de mi piel recuerda el pulso agonizante que latió bajo mis dedos y la calidez viscosa que manchó mis manos antes de evaporarse con la aurora. Todavía me descubro observando la puerta cuando la madrugada adquiere ese silencio eléctrico propio de la sierra. A veces, el golpe seco resuena una sola vez y se disuelve, como un disparo que se niega a prolongar su eco. En esos momentos mantengo la respiración, no por miedo a balas que ya no existen, sino al soldado que quizás sigue buscando a su escuadrón entre las veredas que jamás abandonó. Y mientras contengo el aire hasta que las venas zumban en mis oídos, comprendo que algunos fantasmas no lloran, no arrastran cadenas ni oscilan con la bruma. Portan uniforme, sangran despacio y golpean la puerta esperando que alguien recuerde su nombre. No pretendo que me crean, pero necesito vaciar lo que sigue antes de reventar. Los registros me nombran T-47, veterano de infantería de marina con 19 años en la hoja de servicio. Rastreo cargamentos, desactivo laboratorios, improvisados y patrullo aldeas fantasma en la sierra. He sentido la pólvora quemar mi rostro y he visto compañeros pulverizados por granadas de mano. Sin embargo, ninguna ráfaga, ni las de Sinaloa ni las emboscadas en la brecha de Guerrero, me prepararon para el proyecto de resistencia extrema, aprobado en el verano de 2004 como filtro secreto para forjar una unidad que no aparece ni en las leyes de defensa. Oficialmente fui asignado como observador. Extraoficialmente, era otro sujeto de prueba que todavía respiraba. La selección se realizó en la base aeronaval de Tapachula. Bajo un sol que derretía la pintura de los hangares, desfilaron más de 200 aspirantes, pero los instructores solo tomaron a 8. El mayor no llegaba a 20, rostros de adolescente,
ojos feroces de quienes han crecido viendo la muerte por el agujero de la pobreza. Nos reunieron en un almacén que olía a diésel. Sobre una mesa había 9 kits, uno de sobra para mí, con una brújula rota, un machete mellado y una cantimplora a la mitad. Nada de radio, bengalas ni mapas. El coronel P. deslizó en mi puño una nota antes de abordar el helicóptero. Si algo sale mal, no intervengas, graba. Aquella orden congeló cualquier orgullo que pudiera quedarme. Despegamos al anochecer del 18 de julio a bordo de un Bell 412 verde mate. El vuelo transcurrió en silencio religioso, apenas roto por el chasquido del rotor mordiendo la humedad. 37 minutos después aterrizamos en un claro de la Selva Negra, un cuadrante sin cartografiar entre Chiapas y Guatemala. Las aspas levantaron una neblina rojiza que olía a hierro y fruta podrida. Cuando el helicóptero se elevó de nuevo, la vegetación se cerró a nuestras espaldas como un párpado. La instrucción era sencilla: 72 horas para hallar el punto de extracción 8 kilómetros río abajo. Los reclutas se dispersaron sin despedida. Yo avancé detrás con la cámara térmica colgando del pecho, consciente de que cada imagen podía usarse como evidencia de mi propia ineptitud. La oscuridad cayó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un interruptor cósmico. La sinfonía de insectos se apagó y fue reemplazada por un silencio líquido que llenó los oídos. Al activar la térmica aparecieron manchas carmesí que se expandían y contraían. No eran animales ni focos de calor ordinarios, eran pulsos de algo que respiraba bajo el sustrato. A las 02:10 divisé a Ramírez, el más pequeño, de pie sobre una piedra. Tenía la mirada fija en la nada y la clavícula expuesta. Supe que estaba muerto antes de acercarme, pero la forma en que su cuerpo se balanceaba contradijo esa certeza. Un hilo invisible parecía moverlo como títere. Al rozarlo sentí un escalofrío eléctrico, y sus ojos opacos giraron hacia mí, aunque el resto del cuerpo permaneció inerte. Retrocedí sin aire, chocando contra raíces que no estaban allí, un segundo antes. Al amanecer apareció una bruma rosada que filtraba la luz en haces viscosos. Mi GPS clandestino indicaba 4 kilómetros recorridos, pero el paisaje replicaba el punto de inserción. Mismo tronco hueco, misma telaraña plateada. Seguí las huellas de Sandoval hasta una hondonada donde la maleza estaba chamuscada. Olía a plástico quemado. En el centro brillaba un estanque turbio que mostraba en su espejo un cielo verde plagado de lunas deformes. Sandoval bebía con avidez. Cuando alzó la cabeza vi que su lengua estaba cortada en tiras que él mismo masticaba. Seccionaba la carne y la escupía al agua, como si necesitara alimentarla. Le hablé. No respondió. Lo dejé allí. Mi instinto gritó que no debía tocarlo ni tocar el espejo si quería conservar la cordura. La segunda noche comprendí que la selva me estaba cazando. Cada paso que daba era replicado medio segundo después con idéntica cadencia. Me detuve. El eco se detuvo. Giré lentamente. Sentí un soplo helado en la nuca, pero vi solo un espesor de sombras. El olor a flor muerta se volvió tan denso que me ardían los ojos. Saqué la pistola. El clic del seguro desató un gemido infantil, saturado de saliva que parecía nacer en mi esófago. Corrí, arañado por espinas que se sentían como manos diminutas. Me refugié en el tronco hueco de un ceibo caído, donde pasé horas contando mi respiración. Cada 10 exhalaciones escuchaba una undécima que no era mía. Cuando el alba llegó, el ceibo supuraba savia sanguinolenta y yo temblaba como un recluta recién alistado. Al tercer amanecer, el calor se extinguió, reemplazado por un vendaval glacial. Copos pardos descendían como nieve sucia y se volvían vapor al tocarlos. El cielo giraba en espiral formando un embudo que parecía tragar el sonido. En un claro vi el helicóptero de extracción, luces encendidas. Corrí con la esperanza infantil de que todo fuera un simulacro. A mitad de trayecto noté que las luces no parpadeaban, permanecían fijas.
El rotor, inmóvil en pleno giro, parecía un colibrí disecado, y la hierba ondeaba en una brisa que yo no sentía. Por la ventanilla observé al piloto, aún abrochado al arnés, aunque los globos oculares eran dos esferas negras. Del micrófono colgaba un cordón de fluido viscoso que chisporroteaba al tocar la puerta metálica, dejando un cráter humeante en cada gota. Retrocedí con un deseo primario de huir a cualquier lugar donde el tiempo siguiera existiendo. Llegué a un arroyo seco cuya grava relucía como vidrio pulido. Sobre las piedras descansaban las placas de los reclutas, alineadas como un rosario, de latón. 7 piezas. Faltaba la mía. Entendí la broma macabra. Yo también era cobaya. Un zumbido de radio mal sintonizada llenó mi cráneo. El suelo se abrió con un crujido visceral y me tragó. Caí en una cavidad donde las paredes latían. Raíces y carne se fundían en un tejido palpitante. Del techo pendían cuerpos sin rostro que respiraban a través de vendas sudorosas. Al fondo aguardaba una silueta enorme, con extremidades que se bifurcaban como ramas. Me habló sin palabras. Sentí la orden de convertirme en ojos y puerta para aquello. Desperté boca abajo en la orilla del Usumacinta. El sol flotaba sobre el agua como un disco enfermo, y la corriente arrastraba espuma, con un tinte escarlata. La piel de mis manos, gris ceniza, crujía al cerrarlas. En el bolsillo hallé todas las placas, incluida la mía, soldadas por una resina que olía a hierro dulce. Un convoy blindado aguardaba en la ribera. Un coronel sin insignias me estrechó la mano mientras 2 médicos me examinaban en silencio. Nadie preguntó por los reclutas ni por el helicóptero fosilizado. En la base subterránea firmé otro contrato. Renuncié a mi nombre civil y acepté vigilancia médica permanente. Diagnóstico oficial: síndrome de estrés extremo. Tratamiento: real. Observación: porque algo crece detrás de mis pupilas. Hace 16 días apareció una mancha carmesí en el foco del pasillo del dormitorio. Al principio era un punto. Ahora ocupa medio plafón y late con mi pulso. Los doctores dicen que es condensación, pero yo veo allí el espejo del estanque. Cada noche sueño respiraciones ajenas y despierto con tierra en la boca. La selva negra se filtra a través de mí. Usa mis huesos como mojones para avanzar. Por eso escribo esto en hojas robadas del archivo. Si alguien lo encuentra, sabrá por qué los expedientes del proyecto de resistencia extrema siguen clasificados. La niebla vive, crece y muta. Los que sobrevivimos no somos testigos. Somos portadores. Cuando la mancha cubra por completo la lámpara, sabré que es hora de regresar al claro y abrir de nuevo la puerta, porque la marcha apenas comienza. La mayoría de los hombres con los que patrullé los cerros de Nuevo León aprendió a diluir los disparos con licor barato o con silencios demasiado largos. Yo, en cambio, sigo escuchando un eco que no se apaga. Servía entonces en el 27 Batallón de Infantería y creí haberlo visto todo hasta la madrugada del 7 de noviembre de 2016, cuando 10 soldados quedamos varados en una hacienda abandonada a 70 kilómetros de la carretera más cercana. Horas antes, en un cañón tapizado de huizaches, un convoy ligado al cártel local nos emboscó. El choque duró 9 minutos, suficientes para que la tierra quedara sembrada de casquillos y para que el teniente Arellano, nuestro jefe de sección, cayera con un tiro exacto bajo la clavícula. Supe que estaba muerto porque yo mismo ayudé a subirlo, ya sin pulso, a la plancha del Black Hawk, que llegó por los heridos. Aún así, el capitán decidió que el resto del pelotón continuara avance y nos mandó a asegurar un punto alto para la antena de radio. El helicóptero se marchó. La noche, espesa y pegajosa, nos envolvió sin pedir permiso. La hacienda parecía un animal muerto, tejas rotas, muros mordidos por bejucos, dolorosas grietas
donde anidaban murciélagos. Empujamos un tractor oxidado contra el portón principal, colgamos hamacas entre columnas carcomidas y distribuimos turnos. A mí me tocó de 1 a 3. Mientras ajustaba mi chaleco conté 27 cartuchos útiles. Bastaban para sentirme vivo pero no seguro. Afuera, la bruma olía a hierro húmedo y excremento de cabra. En el patio central destacaba un aljibe, rojo que escupía agua agria cada vez que el viento recorría su boca. El único sonido constante provenía de 2 ventiladores portátiles que resoplaban aire caliente sobre la radio táctica que el cabo Rosas juraba mantener viva hasta recibir órdenes de repliegue. A las 2:07 el estático del radio me arrancó del sopor. Ajusté el dial creyendo que era la base en Linares, pero emergió una voz sofocada que se arrastraba entre chispazos. Avanzo, herido, posición 0. Sentí un frío de piedra en el estómago. Era el timbre quebrado del teniente Arellano. Golpeé la puerta del despacho donde dormía el capitán Varela y le repetí la transmisión. Él mismo había contado las bolsas negras antes de partir el helicóptero, así que frunció el ceño y ordenó silencio absoluto. Apagamos linternas. Solo quedó la llama temblorosa de una vela encajada en un tarro de raciones. Afuera, el monte guardaba la respiración. Entonces sonaron 3 golpes en el portón. Secos, reglamentarios, exactos. El tractor vibró como si hubiese recibido un embate de carnero. Varela, fiel al código de no abandonar a ningún elemento, ordenó abrir. Corrí el cerrojo con la boca amarga de terror. Una figura se desplomó sobre nosotros. Uniforme pixelado, cuello empapado, ojos desorbitados. Era Arellano. El disparo bajo la clavícula seguía abierto, limpio como un corte quirúrgico. Traía el chaleco destrozado y sujetaba todavía, con dedos rígidos, un fusil manchado de barro. Herrera, nuestro enfermero de combate, le palpó la muñeca. Pulso débil, sí, pero pulso al fin. Desplegamos una lona plástica y empezamos. Un protocolo improvisado. Suero, venda, presión directa. Cada gota que caía tocaba las tablas y se evaporaba, dejando vapor blanquecino que olía a pólvora mojada. De repente el radio cayó, también los grillos. El silencio se volvió tan espeso que oíamos latir nuestras sienes. Aún así, ninguno quiso admitir en voz alta la contradicción que nos devoraba. Estábamos intentando salvar a un muerto que horas antes habíamos despedido con honores. Los golpes regresaron, ahora en ventanas y paredes, idénticos, obstinados, rítmicos. No había ráfagas ni motores, solo aquel toque marcial multiplicado. Alumbré una rendija y distinguí cascos borrosos alineados en el corredor, pero las linternas atravesaban sus rostros como si fueran neblina. Sobre la lona, Arellano abrió los ojos. Un velo gris se deslizó sobre sus córneas. Sin flexionar los codos se incorporó, jalado por cables invisibles. De su garganta brotó un sonido imposible, la sucesión de nuestros propios disparos, pero al revés, como si las balas regresaran a los cañones. Cada eco invertido hacía vibrar las ventanas hasta que el vidrio estalló en polvo. Un chorro de agua oxidada surgió del sistema de riego, años muerto, y azotó los muros. Las lámparas se apagaron. La oscuridad olía a gasolina rancia. Algo cruzó el salón, congelando el aire. Sentí un aliento espeso junto al oído y un zumbido que me descosió el equilibrio. Quise apretar el gatillo, pero mi dedo no obedeció. Vi a Herrera flotar un segundo antes de estrellarse contra la pared como muñeco de trapo. A cada paso invisible, el lugar alternaba calor sofocante y frío de morgue, como si respirara con pulmones ajenos. Por las paredes penetraron figuras uniformadas, charreteras intactas, botas limpias, rostros sin rasgos. Se alinearon alrededor de Arellano, quietas, contemplativas. Reconocí al sargento Luna, a quien un narco había degollado en Tampico 3 años atrás. Al cabo Ávila, perdido en un derrumbe en Huachochi.
al propio operador del helicóptero que había cargado el cuerpo de Arellano esa misma tarde. Era un pase de lista imposible, un encuadre donde los ausentes venían a reclamar la hora que les robaron. El capitán soltó una orden de repliegue que se quebró en su garganta. Empujamos armarios contra el pasillo occidental. Cada mueble parecía pesar el doble. El suelo vibraba como si bajo la hacienda avanzara un tren. De pronto, la vieja sirena contra incendios, un cilindro rojo corroído por los años, despertó con un aullido que me astilló un diente. Al primer chillido, las figuras se deshicieron como humo cortado por cuchillo. Arellano cayó. Al tocar la lona se disolvió en una nube densa que subió en espiral hasta perderse entre las vigas. El suelo quedó impecable, ni una mancha, como si lo hubiera fregado una cuadrilla fantasmal. Nos quedamos inmóviles hasta que la vela, milagrosamente intacta, se apagó sola. El capitán ordenó vigilancia hasta el amanecer. Nadie cerró los ojos. Cada vez que parpadeaba veía el destello de aquellos rostros quemados. Con la primera luz pálida salimos al patio. Solo nuestras pisadas marcaban el lodo. Caminamos hasta el cañón de la emboscada. Las camionetas seguían calcinadas, pero dentro no quedaba un solo cuerpo. Tampoco hallamos casquillos, vendas ni manchas de aceite. Era como si alguien hubiera barrido la violencia de la víspera, dejando apenas el cascarón del suceso. Ese mismo día, entregamos parte en Linares. El documento oficial decía: patrulla sin novedad, pernocta en punto seguro. Varela arrancó, en silencio, la hoja de su bitácora personal y la quemó detrás de los dormitorios. Mientras la ceniza flotaba, murmuró algo que el viento me repite cada noche: los muertos no se quedan atrás. Desde entonces duermo con el radio sobre el pecho. A veces a la misma hora cruje la estática y la voz de Arellano susurra: avanzo, herido, posición 0. No respondo. Solo aferro el fusil, contengo el aliento y espero que la madrugada termine de pasar, mientras el eco de pasos, que no hacen ruido, recorre una vez más los pasillos de cualquier cuartel donde todavía quedan hombres vivos empeñados en no olvidar a los que siguen patrullando del otro lado. La madrugada del 18 de octubre de 2021, cuando la tormenta tropical Noemí se tragó la planicie costera de Tabasco, yo ya llevaba 17 años en el ejército y creía conocer todos los rostros del miedo. Me asignaron al Batallón de Apoyo a la Población Civil, un pelotón especializado en rescate y logística. El DN-3OE se activó en cuanto el meteoro reventó los diques naturales del río Grijalba. El agua invadió rancherías, pozos de combustóleo, escuelas primarias construidas sobre pilotes de madera. Para el anochecer, el paisaje era un espejo turbio donde flotaban techos de lámina y cuerpos de reses hinchadas. Montamos el albergue en el único promontorio seco, la loma del viejo panteón, un breve escalón de tierra blanca lleno de cruces, oxidadas. Dicen que ahí nunca inundan porque el subsuelo es piedra caliza y el drenaje natural vive hambriento de agua. Exactamente por eso clavamos las tiendas militares junto a las tumbas. De día entregábamos víveres a los evacuados y de noche custodiábamos la línea perimetral para impedir saqueos. A las 22 horas el cielo seguía escupiendo llovizna fría, pero el viento había cedido. El silencio apenas se quebraba con sonidos de insectos clandestinos luchando por salir a respirar. En ese silencio germinó el hedor. No era solo el de los animales ahogados. Era algo más espeso, casi metálico, que se te pegaba al paladar. Después entendería que aquel olor fue la primera alarma, pero en ese momento lo atribuía a la mezcla de lodo y gasolina que flotaba alrededor. La tercera noche recibí turno de guardia, desde la 0000 hasta la 0400. Me aposté entre dos cipreses que delimitaban el viejo sendero del panteón. Blandía mi fusil sin cargador. En contingencias civiles solo empleamos cartuchos de goma. Llevaba una lámpara de mano,
un silbato y el radio portátil. Al otro lado de la barrera de costales dormían 58 personas. Abuelas, niños con bronquitis, campesinos que perdieron los cultivos. Cada respiración de ellos dependía de que nosotros mantuviéramos la calma. La 0117 el agua chapoteó. No fue un azote de viento ni un madero suelto. Fueron 3 golpes rítmicos como pasos sobre charco. Enfoqué la linterna hacia la maleza anegada a unos 15 metros. El haz de luz vibró sobre el espejo fangoso y reveló círculos concéntricos que se quebraban, se abrían y volvían a cerrarse. Un tronco flotante, pensé, pero el tronco subió y bajó con cadencia propia. Entonces vi la silueta. Lomos escamosos del color del musgo, una nuca triangular y una cola prensil que desaparecía bajo la superficie. Sentí el cuero cabelludo contraerse. Avisé por radio a Correa, mi compañero de ronda. Llegó resollando, empuñando su lámpara. Intercambiamos miradas sin decir palabra. Sabíamos que los caimanes de la reserva de los Bitzales acostumbran deambular cuando las riadas les abren caminos insospechados. Pero un caimán alcanza cuando mucho 5 metros y repta con el vientre pegado al fango. Aquello se irguió sobre 2 extremidades posteriores exhibiendo un pecho fibroso, a medio paso entre reptil y hombre. Correa tragó saliva. Alzó una piedra del suelo y la aventó con fuerza al anegadizo. El proyectil golpeó la costra de lodo, salpicando gotas negras. La criatura giró el morro hacia nosotros. Sus ojos no eran amarillos ni verdes. Vibraban con un brillo níveo, opalescente, como si la retina careciera de pigmento. El pestazo metálico se intensificó, sangre reseca en el sol de un matadero. No, disparé, no grité. Mi cuerpo eligió la inmovilidad de un ciervo sorprendido por faros. La bestia exhaló un silbido húmedo, abrió las fauces y mostró una lengua gris tan delgada como la de los murciélagos. Después retrocedió 2 pasos, quedó perfilada contra el reflejo de la luna velada y se zambulló. El agua se cerró sobre ella sin un solo borbotón. Radio en mano, pedí refuerzos al puesto de mando. La voz del capitán Fuentes llegó distorsionada. Calmados, quizás sea fauna. Pero envió a 2 soldados conducidos en una chalupa de hélice. Llegaron 15 minutos más tarde. Rastreamos con linternas, machetes y varas de fibra de vidrio. Nada. Ni huellas, ni estelas de burbujas, solo ramas arrastradas por la corriente y un remanso donde emergían flores podridas. Volvimos a los puestos, fingiendo aplomo. Nadie durmió esa noche. La 4ª jornada amaneció con sol cruel. El barro liberó vapores tan densos que formaban pequeños frentes de neblina. Durante la tarde, los pobladores contaban a susurros historias de Ibit, hombres iguana ladrones de cráneos, y de Sisimite, hermanos climáticos del chaneque, portadores de enfermedad. Yo no creía en folclore. Mentos 20 años patrullando me enseñaron que el enemigo es de carne y hueso. Aún así, algo me carcomía las tripas. El olor metálico no se iba. Se pegaba dentro de la tienda de campaña, en la ropa impermeable, incluso en el pan dulce de la ración de campo. Una peste que sabía a campo santo remojado. Esa noche acepté otro turno doble. Un instinto me decía que la cosa regresaría. A las 23:46, oí un gorgoteo grueso saliendo del drenaje artesanal que habíamos abierto para vaciar la planicie. El difusor de luz iluminó la trinchera improvisada. Agua color chocolate que corría apenas medio palmo. Dentro de la zanja flotaban 2 gallinas muertas y algo más, algo que se retorcía con lentitud. Me acerqué. Era un brazo humano enteramente lacerado, la piel reducida a jirones que colgaban como algas. La mano estaba intacta, excepto por uñas arrancadas. Colgaba del muñón bombeando globos microscópicos de aire desde el hueso. Alerté al capitán. En menos de 20 minutos la zona se llenó de reflectores.
Encontramos los otros miembros desperdigados entre lirios acuáticos, pero nunca hallamos el torso. Tampoco había denuncias de desaparecidos. Ninguna familia reclamó. Parecía un cuerpo sin pasado. El forense, que llegó al amanecer en helicóptero, dictaminó que las marcas de mordida no coincidían con ningún depredador local. Eran semicirculares y dejaban surcos profundos, como si varias hileras de dientes diminutos hubieran destrozado la carne en espiral. A las autoridades civiles les urgía cerrar el caso. Declararon arrastre de cocodrilo y lo archivaron. Para nosotros fue una orden tácita de silencio. Esa misma tarde desmontaron el puesto y evacuaron el albergue hacia Villahermosa. Sin embargo, el pelotón de ingenieros debía quedarse 48 horas más para dinamitar un dique improvisado y drenar los últimos estanques. Yo me ofrecía a acompañarlos con un par de infantes. No quería abandonar el terreno hasta entender qué nos acechaba. La penúltima noche en la loma fue la más larga de mi vida. La tormenta ya había partido, pero el cielo parecía contener la respiración. Nos turnábamos para vigilar los estanques desde una torre de andamios. A las 02:03, el suelo vibró con un golpeteo sordo. Después ocurrió un estrépito de metal doblándose. Uno de los contenedores de agua potable se hundió, como si algo gigantesco lo jalara desde abajo. El líquido escapó burbujeando. Cuando el tanque quedó vacío, la sombra de la bestia emergió, erguida, brillante de lodo, con el cuello arqueado como un sapo en celo. No persiguió a nadie. Caminó hacia el borde del cementerio inundado y se detuvo frente a una tumba abierta por la erosión. Se inclinó y hundió las garras en la tierra blanda. Sacó un ataúd hinchado, reventado por la humedad. Con una delicadeza que parecía imposible, en su cuerpo reptiliano, abrió la tapa podrida con un zarpazo y extrajo los restos de un anciano enterrado 10 años antes, según la lápida caída. Los huesos se deshicieron entre sus dedos, pero el cráneo quedó entero. Lo alzó como un trofeo impúdico. Luego su mandíbula se desencajó más allá de lo que permiten los músculos humanos y engulló la calavera de un golpe. Ese fue el momento en que la lucidez me abandonó. Quise disparar, gritar, rezar. No hice nada. Una parálisis helada me incrustó en el suelo. Podía oír mis pulsaciones retumbando contra los tímpanos. El ingeniero a mi costado cayó de rodillas y se orinó encima. Y aún así, nadie reaccionó. La criatura olfateó el aire, palpó el ataúd una última vez y se giró. Sus ojos mármol se posaron en nosotros. Entonces logró lo impensable. Habló. No fueron palabras, sino una nota grave, casi gutural, que escapó por su garganta abierta. Era un sonido cargado de hambre y de años de estar callado bajo la ciénaga. Sentí el grito dentro del pecho, reverberando en mi esternón, recordándome que el miedo verdadero hace vibrar los huesos antes que los oídos. Finalmente se perdió entre los sauces sumergidos. Dejó una estela de burbujas que brillaron con la fosforescencia natural del plancton atrapado en el agua estancada. Ni uno solo de nosotros la siguió. Al amanecer, los helicópteros nos evacuaron. El operativo se clasificó como concluido sin bajas, aunque el ingeniero traumatizado terminó transferido a una clínica psiquiátrica de Veracruz. Meses más tarde supe, por un pescador de Centla, que algunos cráneos aparecieron en la desembocadura del río, blanqueados pero intactos, como si hubiesen viajado río abajo y hubieran sido depositados con cuidado sobre las raíces del mangle. Veces despierto soñando con aquel olor metálico que precedía a la bestia. Otras veces creo oír su nota gutural colándose entre las ráfagas de viento que azotan los hangares de la base aérea, donde ahora presto servicio. El psiquiatra militar llama a esto estrés postraumático. Yo lo llamo advertencia, porque si aquella criatura se desplazó con la crecida, regresará cuando el agua vuelva a reclamar estas tierras planas y hundidas.
El hambre no conoce retiros ni acuartelamientos. No busco que me crean, solo escribo esto para recordar que hay cosas que esperan en el fondo, donde no llega la luz, preparadas para salir cuando el mundo se ablanda. Y nosotros, soldados, civiles, animales, todos flotamos igual cuando la corriente sube. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga. Oye,